Buenas noches y agradecidos con su audiencia, damos paso al segmento de las entrevistas de su noticiero a las 8:45, hoy domingo 12 de diciembre, completamente en vivo. Una jornada noticiosa muy ajetreada a lo largo de este día, tanto en temas nacionales como internacionales. Y es que el 12 de diciembre tradicionalmente se conmemora una de las fiestas latinoamericanas más reconocidas en los diferentes países de la región. Y es por ello que mandamos desde esta tribuna un saludo a la comunidad mexicana que vive en el país debido precisamente a que el 12 de diciembre se conmemora a la Virgen de Guadalupe. Así que nuestro saludo para los mexicanos que hoy seguramente están disfrutando de una fiesta que es casi como la fiesta patria. Pero para discutir los temas que preocupan a la realidad política de nuestro país, también hemos preparado un debate en torno a uno de los temas que más ha capturado la atención de filósofos y de expertos desde la antigua Grecia, y es la gestión del poder. Y es que los modelos de gobierno han derivado desde los griegos en tres grandes modelos: la democracia, considerada como el gobierno del pueblo, la aristocracia y la monarquía. No obstante, cada una de estas tres han derivado en sus antítesis y en modelos que son totalmente contrarios a la forma de ejercer el poder y sobre todo el poder público. Y esta noche precisamente ponemos a debate en esta mesa de análisis con los expertos qué entendemos como una de las desviaciones de la democracia, que es la demagogia por un lado, pero cómo esto también se ha hecho sinónimo con el populismo. Y es que precisamente esta noche le proponemos que nos acompañe a lo largo de esta entrevista, en donde estaremos discutiendo de qué hablamos cuando hablamos de populismo. Y hemos convocado a esta mesa al doctor Carlos Hoffman, antropólogo y analista político, y al doctor Arkel Benítez, el abogado y doctor en Derecho. A los dos el agradecimiento por tomar esta comunicación en domingo. Muy buenas noches. Buenas noches. Y para iniciar, doctor Hoffman, ¿de qué hablamos cuando hablamos de populismo? Más o menos el populismo hunde sus raíces en el siglo XIX en Europa, tanto en Rusia como en Estados Unidos. Ahí se gesta el primer populismo, que básicamente es una filosofía política que engloba una serie de tendencias políticas que se inclinan por beneficiar a la mayoría. Eso es en su génesis, digamos, el populismo como tal. Lo que vivimos hoy es una regeneración de ese primer populismo que algunos autores llaman neopopulismo, y sobre todo en América Latina es bastante vigoroso. Pero hunde sus raíces en la Rusia del siglo XIX y un poquito más próximamente al siglo XX en Estados Unidos. Sobre todo en la parte liberal, digamos, de la derecha de Estados Unidos, y básicamente es la idea de una sociedad separada en dos. El populismo es definido de esa forma. Básicamente propugna por limitar esa sociedad separada en dos, que es básicamente el verdadero pueblo, según estas filosofías, y la élite corrupta, según también estas filosofías. Entonces, básicamente el populismo es un movimiento más o menos serio e histórico del siglo XIX, que ahora cobra nuevas características más a la latinoamericana, y que tiene que ver más con situaciones de regímenes que básicamente colapsaron y necesitan recrearse bajo figuras que es una especie de mesianismo político lo que hay, pero el populismo como tal ya tiene incluso algunas doctrinas y algunas situaciones interesantes como avance ya como teoría política como tal. Así que hunde sus raíces en la Rusia post-zares y un poco más reciente en las postrimerías del siglo XIX en Estados Unidos, y después empieza a tener desarrollos que en América Latina son muy puntuales y muy interesantes de analizar. Doctor Benítez, algunos otros elementos a ser considerados en torno a de qué hablamos cuando hablamos de populismo. Sí, gracias, Cristian. Un saludo también al doctor Hoffman y a todos los televidentes. Bueno, sí, yo también coincido con la visión, digamos, y la génesis que nos ha presentado el doctor Hoffman. Es interesante también ir un poco más allá. Tú mencionabas, Cristian,
el origen, digamos, o la eclosión de la democracia, digamos, que hoy conocemos como democracia, y la relación con la república, con la monarquía, con la aristocracia y demás, y recordar en la clásica, en la Grecia antigua, por ejemplo, a los sofistas, ¿verdad? Que de alguna manera los sofistas fueron, digamos, los precursores de lo que hoy podríamos de alguna manera considerar también un poco una vertiente moderna o llamada de otra forma populista, pero el sofisma, digamos, o el sofista en su momento era básicamente el enseñar de alguna manera a mentir con una convicción tal que lograra que el interlocutor pudiera creer, en efecto, ofrecimientos y propuestas que no tenían ningún basamento, pero que llegaban a ser construidas de tal manera que eran convincentes para la población. De ahí hubo incluso una escuela de sofistas. Yo creo que ha ido evolucionando y como bien lo señala el doctor Hoffman, hoy estamos ante prácticamente una elaboración teórica del populismo, y de hecho hasta hace algunos años pensábamos que el populismo solo era atribuido o solo era en contra de las izquierdas. Ahora vemos también populismos en la derecha, que son populismos muy radicales, que también engendran unos peligros bastante complejos, digamos, por así decirlo, porque socavan en algunos casos conquistas occidentales, digamos, o avances de la humanidad en ciertos estándares normativos. Y no me voy a extender mucho, pero dejo una pincelada inicial ahí. Entiendo que el doctor Hoffman con su experiencia nos puede ilustrar más, pero por ejemplo en el ámbito del derecho se conoce también una vertiente del populismo punitivo, es decir, los legisladores extraen el sentimiento y las ideas de lo que la población considera que pueden ser penas graves y lo llevan a modificar códigos penales, por ejemplo, incluyendo penas absolutamente absurdas que no tienen ningún componente de lo que hoy sabemos que las penas deben ser resocializadoras y reeducadoras. Entonces ahí vemos lo que se le llama el populismo punitivo. Entonces esto también genera algún peligro desde digamos, el populismo conocido ahora como populismo de la derecha. Yo, digamos, parto desde la lógica de que pudiéramos estar hablando de temas de populismo desde los sofistas, ha ido evolucionando y hoy estamos hablando ya de populismo punitivo, por ejemplo, ¿verdad? Y voy un poco más allá. La posibilidad de que hoy estemos hablando también de la guerra jurídica, el lawfare, ¿verdad? Como una estrategia también que de alguna manera termina por judicializar a todos aquellos que están inscritos dentro del populismo. Es un tema todavía un poco más complejo, pero que tiene esas aristas, digamos, esos matices que hoy los vamos a ir viendo y los estamos viendo ya en varios procesos electorales en América Latina y a nivel mundial. Doctor Hoffman, usted hacía referencia al populismo clásico que llega a América Latina en la primera mitad del siglo pasado, el siglo XX, y que llegó inclusive a gobernar algunos de los países más grandes de Latinoamérica. Hay que recordar claramente la corriente populista de Juan Domingo Perón en Argentina y la de Getúlio Vargas en Brasil. Ese populismo clásico era planteado como la forma de llevar a la gestión pública y a la administración del poder público los intereses y las demandas priorizadas de los sectores populares, precisamente porque se veía a los gobiernos como expresiones elitistas, y es por eso que varios de los filósofos y los estudiosos de la ciencia política afirman que el populismo son regímenes con un fuerte apoyo popular. ¿En dónde y cuándo se empezó a perder eso en la región, doctor? Inicialmente lo que hubo fue una especie de recambio en donde los regímenes liberales empezaron a ganar elecciones en América Latina o llegar al poder de alguna forma en América Latina. Nace sobre todo en la irrupción de la derecha liberal de alguna forma, y aunque suene para las élites guatemaltecas como de izquierda, en realidad eran otro tipo de derechas que eran más gobernadas, digamos, por intelectuales que intentaban hacer desarrollo, digamos, para todos y no solo para un segmento de la población. Esto empieza a romperse bajo la polaridad que dieron las guerras internas de los países, y empiezan a existir una separación de regímenes que
empezaron siendo un poco más de izquierda y terminaron, como en estas fechas, teniendo más éxito el populismo de derecha que el populismo de izquierda como tal. O sea, en América Latina hay más regímenes que pueden ser tildados de populistas en la derecha política que en la izquierda política como tal. Aunque en Guatemala se utilice el término casi peyorativamente o para señalar a la izquierda democrática del país. Pero básicamente son regímenes de derecha los que verdaderamente enarbolan en este presente muchas de las situaciones de esos liberales del pasado. Básicamente es una derecha que alcanza a todos y en el caso de la izquierda es una izquierda más reivindicativa, casi redistributiva y retributiva de derechos. Pero el génesis de esto es finalmente la injusticia que hay en ciertos regímenes de la posguerra, posteriores incluso a 1929, a la Gran Depresión, y que impulsan a grandes mayorías a la toma del poder a través de élites intelectuales. Esto es lo que funciona, digamos, dentro de las democracias del siglo XIX y principios del XX, y que nos dan como resultado pues regímenes muy robustos con muchas reformas sociales. En Guatemala fueron más o menos entre el 44 y el 54, esa oleada enorme que se llamó populista también en parte, pero que básicamente son las reformas sociales más grandes que tienen los países de América Latina y que las élites que posteriormente se adueñaron del poder después de esas revoluciones o de esas gestas democráticas no pudieron retroceder del todo. Así que en realidad lo que hay es un movimiento que reivindica un país para todos, no necesariamente con éxito, porque los hay muy distintos y de muchos alcances y podríamos criticar muchas de esas situaciones. Pero básicamente ahora son regímenes personalistas, donde hay un líder fuerte, donde hay casi un monarca desde el punto de vista de la presidencia de los países, pero que además tiene ese cariz de ese discurso por las grandes mayorías que actualmente tiene el populismo en América Latina. Doctor Benítez, usted en su primera intervención nos recordaba el planteamiento de los sofistas, y es que precisamente la derivación o la desnaturalización del modelo de la democracia como modelo de gobierno, ya los griegos lo analizaban como la demagogia, y es en esa forma tan superficial de abordar temas profundos en donde la demagogia ha ido también haciéndose sinónimo de populismo. ¿Cómo en la actualidad confundimos ambos términos y lo que vivimos, como ya lo ha planteado el doctor Hoffman, son liderazgos que recurrentemente a través de la demagogia buscan en periodos electorales ofrecer soluciones mágicas a problemas estructurales de nuestros países, principalmente en materia económica, jurídica inclusive, y en términos políticos? ¿Cómo entendemos ese fenómeno en la actualidad? Sí, es curioso porque como tú bien apuntas, la demagogia de alguna manera vino a ser como ese cáncer de la democracia, ¿verdad? Yo diría que ahora si pudiéramos hacer una analogía, digamos, entre lo que es demagogia y democracia, quizá pudiéramos pensar que populismo es lo que es la demagogia, la democracia. Populismo sería el Estado de Derecho. Estado de Derecho me refiero a Estados de Derecho en construcción, porque el populismo curiosamente surge en estados y en condiciones donde ya se reconocía de alguna manera la importancia de un ordenamiento jurídico supremo, de una norma superior, y quizá pudiéramos estar hablando de que el populismo sea ese cáncer del Estado de Derecho, ¿verdad? El Papa Francisco se refirió en su momento en el umbral quizá de cuando el presidente Trump estaba por tomar posesión en Estados Unidos, y el Papa Francisco curiosamente en una entrevista y mencionaba de que para él el populismo básicamente era Hitler, y ponía el ejemplo de Hitler, y él mencionaba con mucho acierto y hablaba directamente de la sociedad. Yo creo que es ahí donde tenemos que llevar el debate del populismo y la demagogia a cuál es el estado de situación o la caracterización de la sociedad en estadios diferentes o momentos específicos. El Papa Francisco hacía una muy buena interpretación, una muy buena lectura, porque
él menciona que cuando las sociedades no tienen capacidad de discernir, cuando topan, no hay discernimiento social, cualquiera puede ser el salvador de esa sociedad. Y ahí es donde empieza el peligro, digamos. Entonces, muchas veces se juega desde el poder político con las sociedades. Recordemos en 1995, más o menos, cuando entra la famosa teoría del riesgo, de la sociedad del riesgo, del filósofo alemán Ulrich Beck, que se empieza a hablar de la sociedad del riesgo, y la sociedad del riesgo generó pues paranoias, pánicos y demás, y se gesta en sociedades bien articuladas desde el punto de vista del Estado de Derecho. Estamos hablando de Alemania, por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones de sociedades insaciables, de sociedades no satisfechas, que no necesariamente tienen que ser sociedades estrictamente pobres, también sociedades que son altamente desarrolladas, que no han encontrado satisfactores personales o emocionales, que pueden ser presa fácil de esos grandes líderes a los que se refería el doctor Hoffman, que en un momento determinado pueden encontrar, digamos, el punto crítico y hacer esa acupuntura para darle la vuelta a una sociedad y empezar a manipularla desde el poder. Yo creo que este es un tema de un profundo debate, ¿verdad? Que no se agota únicamente desde un análisis meramente político. Hay un componente sociológico, antropológico incluso, que va más allá del análisis meramente legal o meramente político. Recordemos, por ejemplo, uno de los casos, creo yo, contemporáneos más trascendentales que a mi juicio pudo haber habido algo de populismo, y fue esa visión euroescéptica que ha tenido el Reino Unido respecto a la Unión Europea, y que condujo a esa sociedad o a ese conglomerado a salirse de la Unión Europea, de la cual tampoco entraron del todo, pero que digamos se salieron. Y fue muy curioso ver cómo mucha gente que votó por salirse, por el famoso Brexit, votó, y al día siguiente estaban saturando el motor de búsqueda de Google, queriendo saber de qué se trataba el Brexit. Sí, fueron a votar masivamente. Estamos hablando de sociedades bastante avanzadas, sin saber realmente los alcances de qué estaban votando. Es decir, ni una consulta popular, que sería, digamos, el escenario para, de alguna manera, contrarrestar posiblemente el populismo, ni una consulta popular pudiera incluso llegar a derrotar, digamos, al populismo, porque puede ser que una sociedad llegue confusa, llegue ignorante a las urnas a votar por un tema trascendental. Entonces, acá yo creo que hay que remontarse a los principios elementales de por qué el populismo gana terreno. Y vemos que ahí hay temas como la falta de educación, la falta de una cultura de legalidad, la falta de compromiso con los aspectos públicos de la sociedad. La gente se va marginando, la gente se va haciendo a un lado de los temas públicos, y es ahí en donde se puede generar este caldo de cultivo para manipular a la sociedad, tanto desde el poder público como también desde las bases mismas, a través de líderes sociales o dirigentes sociales. Los hemos visto en muchos lados, y para muestra varios botones en Guatemala, que van generando este tipo de preparación de la población para este tipo de situaciones que convierten al ciudadano en presa fácil de cualquier discurso populista, Cristian. Doctor Hoffman, empezamos a tener algunos elementos en común de lo que han planteado pues nuestros dos invitados esta noche, y es que cuando hablamos de populismo vamos a encontrar a una figura caudillista, una figura que es la que centraliza la narrativa, que busca generar una respuesta emotiva de las mayorías. Ya usted hablaba del mesianismo político, y el doctor Benítez ponía ejemplos de grandes populistas de la historia. ¿Cuáles son los riesgos en sociedades como las nuestras de cada 4 años caer en las redes de demagogos y populistas en procesos electorales, teniendo en cuenta que estamos por iniciar en el 2022 el año preelectoral? Y hemos tenido en este país discursos y narrativas hasta ilógicas, risibles, de quienes han ofrecido llevar a la selección nacional al mundial, o para estas épocas de diciembre ofrecer el bono 15, o una serie de propuestas que pegan en los sectores populares y que generan una serie de reacciones emotivas a las difíciles condiciones que viven los países latinoamericanos en materia de condiciones de vida, precisamente, doctor.
Regímenes populistas nacen de líderes fuertes. Básicamente, desde el punto de vista de la construcción de significado político, esto significa que ese líder dice lo que las grandes mayorías sienten, pero no se atreven a decir. Y ese discurso es el que funciona como mecanismo de adscripción de grandes conglomerados y se vuelve una especie de bola de nieve que cada vez jala más fuerza y es mayor. En este caso, me gustaría decir que el populismo como tal, si pudiera existir objetivamente, es políticamente neutro. Así como puede existir un régimen que puede hacer una buena gestión o desde el punto de vista de la gran mayoría un gran avance, también los hay aquellos que no tienen muy buenos resultados y que literalmente empujan a la gente hacia el abismo. De hecho, hay dos tipos, digamos, de populismo que podríamos dar en base a los resultados. Aquellos que son regeneradores y democratizadores realmente, que reparten, digamos, para una gran mayoría y que la gran mayoría se siente representada en ellos, y aquellos que son en realidad debilitantes y que siembran división, racismo, xenofobia u otro tipo de situaciones de odio y de emotividad. Digamos que hay de los dos, tanto en izquierda como en derecha además, en donde en realidad se empuja pues, a grandes conglomerados de la población hacia situaciones interesantes. Los hay de todo. ¿Verdad? En el caso, por ejemplo, de Brasil, que es muy claro, el presidente Bolsonaro, por ejemplo, es una derecha que podríamos claramente rayar en el populismo. Tuvo un magro desempeño y de hecho el peor desempeño que ha habido en América Latina en cuanto a la gestión, por ejemplo, de la pandemia. Al negar que hubiera pandemia, que se pusieran las mascarillas, etcétera, y que el propio Bolsonaro terminó enfermo, básicamente esto generó miles y miles de muertos, millones de muertos, que ahora se tienen pues en América Latina a raíz de que la falta de contención en Brasil, con ese tamaño de población, generó en el resto del continente y del planeta. Así que, por ejemplo, en el lado derecho podríamos mostrar esto como una situación. Pero muy recientemente Honduras y un poquito más en el pasado, el presidente Bukele de El Salvador también fueron tildados y son tildados de populistas como tal. Son sociedades metidas en el hartazgo, sin alguna esperanza de que alguien que no tenga un discurso fuerte y realmente disruptivo funcione. Que es la misma sociedad guatemalteca la que va arrastrándose hacia más o menos ese mismo perfil por el nivel de hartazgo que tienen las grandes mayorías, básicamente empujan, digamos, incuban, digamos, las condiciones para que alguien con un fuerte contenido y con una dirección de lo que la gente siente, pero que no se atreve a decir y sí lo dice, es lo que hace que un régimen democrático empiece a girar hacia situaciones que normalmente están limítrofes contra los controles democráticos, que son tomar decisiones de quitar cortes y de meter al ejército y hacer un montón de situaciones que la gente piensa por desesperación que son las correctas, independientemente si lo son o no. Lo interesante de esto es de que en realidad son las condiciones que se tienen en un país, más ese liderazgo fuerte que incuba esa situación en donde se juntan, digamos, históricamente, un líder fuerte con las condiciones que realmente lo propulsan. Entonces, el populismo es en realidad, son condiciones reales, históricas, sociales y económicas de mucha gente que está absolutamente en la indefensión con una clase política que no funciona o con un sistema que no funciona o por una élite que hace que no funcione el sistema para todos. Y eso es precisamente lo que hace que el populismo sea una opción electoral, una opción democrática importante y que cada vez más está creciendo en América Latina gobiernos con esta característica de ese discurso fuerte, ese discurso disruptivo y ese discurso de medidas urgentes y fuertes que no necesariamente en un régimen democrático convencional se tomaría. Ahora, doctor Benítez, ya esto ha sido estudiado por la teoría de la opción racional. La elección racional plantea precisamente que el voto tiene un amplio componente emotivo y es lo que explicaría lo que usted refería del caso Brexit, en donde la gente llega harta o llega en una condición de rechazo a la clase política a cualquier tipo de elección, en este caso a buscar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Sin embargo, esta misma tendencia de voto emotivo pareciera que se está constituyendo en la constante en América Latina. Muchos de los, en este momento, caudillismos de la región precisamente han llegado por ese voto de enojo, ese voto de rechazo a clases políticas que no tienen la capacidad de resolver los problemas sociales y les dan un voto para ver qué sale de, de esos experimentos. El más reciente, el caso de Perú, con un candidato que llega a la presidencia prácticamente siendo desconocido. ¿Cómo evitar, doctor Benítez, que la predisposición emocional de las duras condiciones que se viven en la mayoría de países latinoamericanos pues estén llevando a estos mismos países a regímenes poco capaces para atender la grave situación social, económica, política y cultural de estos países en vías de desarrollo? Yo creo que algo que puede de alguna manera evitar o prevenir, digamos, ese tipo de situaciones que son llevadas al extremo por populismos que son irracionales, por situaciones que vemos que son realmente inauditas, que vemos ofertas absurdas. Yo he podido ver desde aquel candidato en Chimaltenango que ofrecía a los jóvenes canchas sintéticas y que ya tenía la semilla de la cancha, ese tipo de situaciones. Creo que ahí es la falta, digamos, de educación, por un lado, la falta de una construcción de Estado de Derecho, la falta de lectura de la misma Constitución, Cristians, porque vemos en muchas ocasiones, y yo lo veo, lo vemos constantemente en Twitter, en las redes sociales, esa polarización que hay hoy de izquierda y derecha, ¿verdad? En las redes, que tienen sus propios nombres, ¿verdad? Para calificarse entre unos y otros. Y a veces vemos una serie de insultos digamos, o vocablos en forma peyorativa refiriéndose a personas de izquierda, indicando que son populistas, que son X calificativos, y se refieren a que son populistas porque, por ejemplo, están ofreciendo ayuda económica a los campesinos y eso es ilegal. Y no es ilegal. El artículo 119 de la Constitución es claro que es una obligación del Estado ayudar económicamente a los campesinos. Entonces, creo yo que hay digamos, mucha falta de discernimiento del instrumento más importante del país, que es la Constitución Política de la República. Y no se equivocaba la ley PINA, la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, yo siempre lo pongo de referencia, que establece como un deber de los niños estudiar la Constitución. Esto es sumamente importante porque este tipo de cosas permitirían ir reduciendo, digamos, esa voracidad con la que entra el populismo, digamos, al ruedo político. Vemos alcaldes insultando el otro día en una feria, condicionándolos a que la banda siguiera tocando y el alcalde insultando. Si nosotros seguimos embriagados de democracia, aceptando cualquier liderazgo, porque supuestamente es un liderazgo auténtico, natural, porque dirige a las masas, aceptándolo sin ningún tipo de condicionamiento académico, de requisitos y demás, nunca vamos a elevar el nivel de la clase política del país y por lo tanto vamos a seguir viendo este tipo de situaciones populistas que además obviamente pues contrastan de alguna manera con el tema del hartazgo que ya se ha mencionado acá. Considero que una de las maneras para poder reducir esas altas probabilidades de tener el populismo en la política es el tema de la educación, es el tema de la construcción de Estado de Derecho. No lo garantiza, no garantiza que se frene, pero creo yo que lo reduce bastante, ¿verdad? Vimos recientemente a una Angela Merkel terminar 16 años de Cancillería siendo ovacionada por el Parlamento alemán. Eso nos da una idea de que los países que han avanzado en la construcción de Estado de Derecho son países que logran reducir, digamos, ese tipo de situaciones populistas. Aquellos que están todavía en ese tránsito hacia la construcción del Estado de Derecho, vemos que son presa fácil del populismo y obviamente son sociedades más avanzadas que la nuestra. Entonces yo diría, Cristian, que resumiendo es el tema de generar satisfactores sociales, el tema de leerse un poco la Constitución, establecer que los programas
sociales, por ejemplo, están ahí. El saber hasta dónde puede llegar alguien de derecha cuando ofrece pena de muerte, ofrece castración química, ofrece ese tipo de situaciones, y hasta dónde puede llegar alguien de izquierda que ofrece algún tipo de situación como programas sociales y cosas que también rayan en lo absurdo, como por ejemplo llevar a Guatemala al mundial, que no debería ser un tema de la política realmente, no debería ser un tema doméstico de la política, pero que lo vemos. Entonces, me parece que la educación es importante y por supuesto dentro de la educación está el tema de la cultura de legalidad, de la cultura democrática, y eso podría ayudar a frenar un poco, pero sin embargo hemos visto que no del todo, digamos, se puede erradicar el populismo. Doctor Hoffman, en una de sus primeras intervenciones, usted hacía referencia al neopopulismo, precisamente a lo que estamos viviendo en la actualidad en diferentes partes del mundo, de estos caudillos o de estos personajes carismáticos en la política que ofrecen irrealidades para resolver los problemas de la gente. No obstante, han caído muchos de ellos en la instrumentalización de las necesidades, de las aspiraciones y deseos de los sectores populares de los diferentes países en los que han triunfado democráticamente. ¿Cómo evitar caer en las redes de un demagogo, de un neopopulista? ¿Cómo evitar pues ser instrumentalizado prácticamente, en algunos casos, sin darse cuenta de que efectivamente están generando un apoyo emotivo a propuestas que no tienen viabilidad técnica, jurídica, política y económica? Creo que la población tiene que informarse mucho, tiene que insistirles mucho en los cómo más que en los qué es, cómo lo quiere lograr, cómo lo va a lograr, con qué dinero lo va a lograr, con quiénes se va a ir a acompañar para lograrlo. Pero básicamente es porque creo que si bien es cierto, el populismo está signado como una cuestión en nuestro país como intrínsecamente negativo, no lo es, ¿ok? Por ejemplo, hay un estudio de la CEPAL que tuve acceso hace poco, en donde básicamente los populismos de izquierda más o menos movieron ascendentemente a la sociedad pobre hacia la clase media de más de 32.5 millones de pobres. Eso es una enormidad desde el punto de vista de una década. Los regímenes de derecha populistas, 5.6 millones de personas. Son menos efectivos, pero básicamente lo que generaron fue una asimetría importante. Son sociedades muchísimo más competitivas, con un acceso a la educación superior, a la educación secundaria, cosa que es un sueño en el caso de Guatemala. Pero el problema que tenemos es de que básicamente la clase política no es competida. Son más o menos un par de centenas de personas que se reciclan régimen a régimen y lo vemos en los listados de los partidos políticos y básicamente lo que no hacemos es competirles porque vimos o han promovido que la política es mala, que la política es intrínsecamente negativa y en realidad la política es un instrumento que si se utiliza, por supuesto, muy mal tendrá efectos muy negativos, pero si se utiliza bien, generalmente la política genera progreso. Genera oportunidad, genera ascensión desde el punto de vista de la pobreza hacia grupos medios y de los grupos medios hacia los grupos acomodados. Creo que es importante que este país también entienda un poco el hecho de que la clase política crujió, que es prácticamente una cuestión de personas, de sujetos, de gente que levanta la mano irresponsablemente y ni siquiera sabe qué está haciendo y cuál es su deber ser. Y además se olvidó de sus dignantes, en el caso de los diputados, o en el caso incluso del organismo judicial, de sus usuarios o de la población a la que se debe. No digamos el Ejecutivo que perdió absolutamente todo norte en ese sentido. Es una situación ética y es una situación muy difícil porque básicamente la población que tiene la capacidad y que tiene los valores y que tiene además la rectitud para poder realizar un cambio importante, no les compite, literalmente se abstrae de la política y entonces vamos a tener generalmente líderes muy mesiánicos, muy negativos y que generan un problema de retroceso muy grande hasta que Guatemala se rompa y genere un nuevo orden, lo cual es lamentable porque Guatemala tiene los mecanismos democráticos en su sistema y en su régimen político para poder hacerse de una mejor condición para todos. El tema de la migración, por ejemplo, que literalmente tuvimos un accidente sumamente trágico en estos días, el guatemalteco huye de esta condición.
que no encuentra oportunidad, no encuentra seguridad y no encuentra qué comer. No tiene nada que perder con respecto a la migración. Y la migración es quizá el fracaso más grande de evidencia de que este régimen democrático está tomado por un par de centenas de personas que no ofrecen el recambio de la sociedad. Creo que la sociedad en su conjunto es corresponsable de los políticos que tenemos y hasta cierto punto de la necesidad de cambiar, que también está en su voto. Si en vez de manifestar con su voto eligiera la sociedad en las elecciones generales, esto sería distinto. Pero en realidad estamos en contra de, porque no queda para no regalar mi voto a, y en realidad esas no son causas para ir a votar. Cuando se vota se elige, y no se elige pensando en instrumentalizar su voto porque serviría para, o para mandar un mensaje a, se elige. Y en este caso la democracia no se robustece porque básicamente la sociedad encontró de que debería manifestar en un evento en donde debe elegir. Así que el régimen democrático está sumamente lastimado porque también somos corresponsables como guatemaltecos en que este orden de cosas suceda. Doctor Benítez, en un régimen de legalidad en el que no tenemos certeza absoluta de cuántas leyes están vigentes y positivas en el país, se habla de más de 70,000, el último estudio de la COPRE de allá por el año 2007. No obstante, todo ciudadano debería, no podría, más bien dicho, alegar ignorancia ante el juez de esas de más de 70,000 leyes. Por lo menos leer la Constitución. Pero ¿cómo desnudar a un populista, doctor Benítez, sobre todo de camino a las elecciones generales, cuando la misma ley prohíbe el debate político, cuando en aras de poder pues ponerle un límite a la campaña anticipada, se llegó al punto de prácticamente generar un silencio absoluto en el debate político, principalmente de quienes quieren llegar a ocupar la primera magistratura del país? ¿Cuál es la viabilidad o la salida para los ciudadanos para poder ir desnudando a esos populistas, neopopulistas o demagogos que pretenderán en las próximas elecciones convencer a la ciudadanía de obtener su voto? Sí, bueno, yo creo que siempre caemos a una de las frases que yo utilizo, y es la que quizá no es el remedio inmediato, pero es la reforma constitucional. Es necesaria la reforma política del Estado, y esta tiene que tener su epicentro en la Constitución misma, ¿verdad? Porque creo yo, y coincido también con el doctor Hoffman, se ha satanizado a la política, haciendo la política un instrumento importante para la conducción del poder público, ¿verdad? Para la administración, para poder llegar al poder y utilizar el poder para servir a los demás, para el servicio público. Se han utilizado múltiples de connotaciones peyorativas como los diputados tránsfugas, como la campaña anticipada, y al final uno se pregunta, ¿pero qué realmente es la campaña anticipada? O sea, ¿de dónde se sacaron ese concepto de la campaña anticipada? ¿Verdad? Eso me recuerda, por ejemplo, el espectro de la justicia penal, me recuerda a la prisión provisional, que ni siquiera existe, ¿verdad? La campaña anticipada, pues claro, existe dentro de la lógica legal del Tribunal Supremo Electoral, pero de alguna manera también impide a los partidos políticos, es una situación perversa, porque impide a los partidos políticos realmente hacer un reclutamiento de simpatizantes y generar, digamos, toda un sistema de incorporación a las filas para construir partidos sólidos, ¿verdad? En la contienda electoral anterior, vimos esa falta de certeza, Cristian, a la que te referías. Yo diría que fue la bienvenida a la guerra jurídica en la campaña anterior. Habían criterios, a un candidato a alcalde se le inscribía, mientras que a otro no, faltándole finiquito a uno o a ambos. No había un criterio, pareciera que no había un régimen de legalidad en la inscripción. Y eso es contraproducente para quienes quieren participar de un proceso democrático. Ya anda un diputado por ahí ofreciendo una reforma a la ley que me parece interesante, listas abiertas, para que, como dice el doctor Hoffman, compitan los que no han competido, que puedan competir en igualdad de condiciones. O sea, realmente hay que buscar la manera de replantear el financiamiento de las campañas electorales para que realmente puedan competir todo tipo de ciudadanos de bien. Y si los mismos que están en la política hoy, en la clase política, son buenos, la gente los va a premiar, por así decirlo, con su reelección. Y si son malos, seguramente dará cabida a nuevas figuras en la política que lo vengan a hacer mejor.
pero no hemos llegado a esa posibilidad, porque obviamente la política partidista se ha vuelto muy endogámica, se ha vuelto solo de los mismos, ¿verdad? Y eso no permite que nuevas figuras puedan emerger para plantear propuestas novedosas o disruptivas acerca de los temas, de cómo solucionar los problemas sociales en el país. Entonces, desde esa perspectiva, Christians, yo considero que sí es necesaria una reforma política al Estado, al funcionamiento, a las reglas del juego de la política, para que personas que traen otras ideas puedan participar, personas que no han participado lo puedan hacer, pero sobre todo que también tengan esa preparación para poder participar. Y parte de, ya alguien lo decía hace poco, la corrupción empieza donde, según yo, puedo ejercer un cargo público a pesar de no estar preparado para hacerlo. Creo que de ahí viene, que no es una cuestión moral, sino que realmente es el umbral de la corrupción, ¿verdad? La génesis de la corrupción. Aceptar un cargo o la posibilidad de ejercer un cargo sin tener las cualidades, las condiciones, sin lo que regula el artículo 113 de la Constitución, la capacidad, la idoneidad y no digamos la honradez, que es la trilogía de la ética pública plasmada en la Constitución, Cristian. Doctor Hoffman, en los escasos minutos que nos quedan, sus conclusiones y recomendaciones a la población guatemalteca para evitar ser presas, ser víctimas de neopopulistas o demagogos en las próximas elecciones. Creo que la gente tiene que informarse, tiene que leer mucho, tiene que leer los planes y programas, que no se dejen llevar por solo la propaganda o por solo lo que se dice de un candidato u otro, sin en realidad establecer por sí mismo verdades. Creo que Guatemala hemos dejado de ser acarreados en camiones para ir a votar, para ser acarreados ahora por redes sociales, en donde en realidad lo que hay es un endoctrinamiento, pero que como tal las filosofías políticas, muchas de ellas ni siquiera dicen lo que dicen acá, que son esas filosofías políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, el defender los derechos de la diversidad sexual, de los pueblos indígenas, etcétera, no es sinónimo de izquierda. De hecho, hay muy poco escrito de las filosofías políticas sobre eso. Como tampoco es cierto el hecho de que las derechas solo se dediquen a los empresarios, a ese núcleo conservador de arriba, etcétera. Eso tampoco es así. La derecha es en realidad también políticamente para todos. Lo que se dice en realidad y lo que se intercambia en las redes, que es más hígado que razón, o corazón con razón, pero que en realidad no es lo que realmente deberíamos estar concluyendo. Creo que nos hace falta mucha lectura. Doctor Benítez, sus conclusiones, por favor. Bueno, yo coincido. Hoy estamos hablando en términos peyorativos del populismo, pero el doctor Hoffman dijo algo interesante. Pareciera que no es tan malo, no ha sido tan malo en términos de índice de desarrollo humano en América Latina, sobre todo en Sudamérica. Pongo dos casos muy rápidamente. Correa, de izquierda, se le tildó de populista y dejó al país con buenos estándares. Uribe, de derecha, se le tildó de populista y dejó también a Colombia con buenos estándares de calidad de vida. Entonces, creo yo que es algo que tenemos que seguir reflexionando, Cristian, para encontrar realmente si es bueno o es malo, pero hoy se usan términos peyorativos. Muchísimas gracias a ambos por haber tomado esta comunicación. Desearles muy buena noche y un buen inicio de semana. Gracias. Y a usted que nos acompaña en la audiencia, le invitamos a que mañana se informe con los noticieros de Canal Antigua. Desde muy temprano estaremos sirviendo la información que sirve para la toma de decisiones. Muy buenas noches.